iglesia. Damos gracias a Dios siempre por estar en comunión con nuestro Dios y en comunión unos con otros. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nuestro ruego es mantenerse en comunión unos con otros también. No nos vemos, pero rogamos al Espíritu que siga trabajando en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Recuerden mensajes pasados. No es tiempo de relajo, no es tiempo de descanso, sino más aún, hermanos, más aún, hoy en día, estar pendientes, no dormirse, saber que el Señor puede venir en esta noche, entender que los tiempos se cumplen y que Dios no se le ha escapado nada se le ha escapado a nuestro Dios. Y somos hijos amados, hijos protegidos. Amén. Día de estudio, día jueves, ya el mes de mayo se nos está yendo, entramos a la mitad de este año y los tiempos se están acortando. Amén. Vamos a orar para pedir su dirección para este día jueves, día de estudio. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, tu amor perfecto. Gracias, Rey, por conocerte. Gracias, Señor, por las inescrutables riquezas que tú tienes, Señor, para nosotros. Por eso pedimos, Señor, tu presencia, pedimos, Señor, tu claridad, tu guía. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre está en medio nuestro y podemos, Señor, introducirnos y comer de tu palabra, saber de tu palabra más y más. Gracias, Jesús. Dirígenos, Señor, y tu bendición sea extendida a todos tus hijos, a nuestras familias y a tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, estamos ya estudiando los ministerios de Jesucristo, o dones de Jesucristo, dones del Hijo. Y la verdad es que esto, la palabra se revela y es algo tan hermoso porque Dios siempre está comunicando cosas nuevas a nosotros. Y la palabra está de tiempos, muchos tiempos, milenios. Pero la palabra tiene eso de revelarse, de hacerse vida. Y cada día nos habla el Señor a través de su palabra y nos damos cuenta de cuán profundo es el conocimiento de Dios. Y nuestro ruego es llegar a tener la mente de Dios, la mente de Jesucristo. Amén. Y esta es su palabra, y en ella podemos ver su amor por nosotros. Bien, nuestro texto base para el estudio lo tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Los ministerios de Jesucristo. Lo cierto y la verdad es que esto ha sido un tema muy profundo que han tenido las iglesias, las distintas vertientes del cristianismo acerca de estos ministerios. Y hay diferencias notorias acerca de ello. Y es lo que le pedimos al Señor, que Él nos revele realmente sobre los ministerios del Señor. Tal vez no sea un tema salvífico o tema en donde tal vez nuestra salvación esté puesta a prueba. Tal vez no. Pero es tan importante, hermanos, entender que estas figuras que Dios toma para la edificación del cuerpo de Cristo pueda tener una connotación de un alimento contaminado. Y es ahí donde tenemos que poner mucho cuidado,
¿De dónde viene la palabra de Dios? Como sorpresa grande, hemos descubierto, hermanos, que estos ministerios, y la pregunta salta, ¿existen hoy en día los apóstoles? ¿Existen realmente hoy día los profetas? Y eso es un tema de las iglesias hoy en día. Y para ello, obviamente, la respuesta debemos encontrarla en la Escritura. Y por eso pedimos revelación a nuestro Dios, revelación a nuestro Señor. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay algo, hermanos, que hemos descubierto en la epístola a los Efesios, que nos habla claramente. Tal vez la hemos leído muchas veces, pero no nos habíamos detenido a escudriñar algo con respecto a este tema. La carta a los Efesios es una de las cartas más doctas, más ricas en teología, en doctrina. Recuerde que Efesios, una ciudad griega, se dominaba la cultura, el lenguaje. Por lo tanto, la doctrina debía ser a la altura de los grandes. Y para ello estaba el apóstol Pablo. Hemos hablado de quién era el apóstol Pablo. Y él nos plantea algo, hermanos. En el capítulo 2 de la carta, de la misma carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en este versículo vamos a profundizar, hermano, lo importante que es entender esto. El apóstol nos habla de que nuestra edificación tiene un fundamento. Y ese fundamento está dado por los apóstoles y profetas. ¿Quiénes fueron estas figuras? Los profetas estaban en el Antiguo Testamento. Ellos cumplieron su función de profeta. Escribieron libros, y muchos profetas que hubo no escribieron libros. Por lo tanto, el número y el rango de profetas fue mucho más amplio. Pero la época de los profetas fue en el Antiguo Testamento. Y a ellos no hay que agregarle más palabra. La palabra se cerró. Por lo tanto, los profetas vienen a ser parte del fundamento. Fundamento. Y dice los apóstoles. Los apóstoles también son parte de este fundamento. Y ellos dos están montados sobre la piedra angular. Una sola piedra, que es Jesucristo mismo. Y vale la pena hacer notar que aquí no se incluyen a los evangelistas, no se incluyen como fundamento a los pastores y no se incluyen como fundamento a los maestros. Están los profetas y los apóstoles sobre el fundamento que es Jesucristo, la piedra angular. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar de conclusión en esto? En que hubo un tiempo para los profetas y un tiempo para los apóstoles. Y luego de ello vienen a dirigir la grey, dirigir la iglesia, los evangelistas, que tienen una función distinta a la de los pastores y distinta a la de los maestros. Por lo tanto, aquí hay pilares. Y cuando el apóstol Pablo habla, en el versículo 11 del 4, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vale la pena hacer notar que dentro de los fundamentos no están los pastores, no están los maestros ni evangelistas. Lo volvemos a insistir. Por lo tanto, ¿qué pasa con los apóstoles que han aparecido en estos tiempos? Profetas. Ahí hay algo que el enemigo, hermanos, ha querido
inducir a la iglesia de estos tiempos, porque tenemos que hacer memoria. Desde hace 20 años, desde hacia atrás, nunca se mencionaron a los apóstoles como elementos activos en el presente trabajando. Se hablaba de evangelistas, se hablaba de misioneros, se hablaba siempre de pastores y grandes maestros, pero el término apóstol y profeta nunca apareció. Eso es de este último tiempo. Por lo tanto, ojo, ojo. Usted dice, dirá, pero ¿qué influencia tendrá esto ahora en la iglesia? Les vuelvo a repetir, tal vez no sea un tema de salvación, pero cuidado, porque los pseudoapóstoles, su mensaje puede venir contaminado, puede la leche venir contaminada, porque estos personajes, si usted pone cuidado a su mensaje, no es un mensaje de arrepentimiento, no es un mensaje contra el pecado, no es un mensaje de prepararnos para el gran día del arrebatamiento, no es un mensaje de esperar al novio, sino que prosperidad, proyectos, bendición y tantos otros. Y hoy en día, hermanos, con esta epidemia, han quedado al descubierto, van cayendo uno tras otro. Por eso, hermanos, este mensaje que hemos estado estudiando viene al momento y profundizar en él. Entonces, ¿qué son los apóstoles? Los apóstoles fueron. Y Pablo se identifica como el último de los apóstoles. Y los profetas, Jesús dice, el último, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Clarísimo, ¿verdad? Hermanos, hay algo que debemos plantearnos más todavía para profundizar en esto, en esta carta a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 3. Capítulo 3 de Efesios dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, el mensaje lo está enviando a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ojo ahí, mire, revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí hay una palabra que la hemos hablado y es tan importante, misterio. ¿Qué es el misterio? Misterio es algo que nos ha sido revelado, algo que está escondido, que está tapado y que va a llegar un momento de ser revelado, un misterio. El rapto era un misterio. Y prueba de ello, hermanos, que años atrás, hablemos de 40, 50 años atrás, este no era un tema dentro de la iglesia. Lo que esperábamos era la segunda venida. Se hablaba de la segunda venida y será predicado el evangelio hasta lo último de la tierra y la iglesia tiene que cumplir con esa misión. Pero no, hermano, el término de la predicación no lo va a realizar la iglesia, lo va a realizar Israel a través de los 144.000 testigos. De manera que, hermano, el misterio que estaba escondido y revelado, Pablo lo recibió. No lo recibieron los otros apóstoles, Pablo. Y él sigue diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Mire, hermano, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Este misterio no lo entendieron los israelitas, claro, porque no estaba establecido claramente en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es para Israel. Y también para nosotros, obviamente, porque ahí están los profetas, ahí está el proyecto de Dios, y lo hemos dicho, el Nuevo Testamento se acopla de tal forma al Antiguo que es una unidad perfecta, una unidad hecha por Dios. Así que, hermano,
el Nuevo Testamento trae un misterio, trae algo que es revelado solamente a este apóstol. Es algo que el apóstol lo recibió en un instante, nos imaginamos, él fue trasladado al tercer cielo, lo hemos dicho, y ahí no hay tiempo, en la eternidad no hay tiempo, hay perfección. Su cerebro pudo recibir toda esta información que no recibieron los apóstoles cuando eran discípulos en esos 3 años y medio de ministerio con Jesucristo. No lo alcanzaron a entender, aunque Jesucristo mencionó algo de este gran acontecimiento que es el arrebatamiento. Habló, dijo en una oportunidad, 2 estarán durmiendo en una cama, o 2 estarán trabajando en un molino. Uno se irá y el otro quedará. Eso se refiere no a la segunda venida, sino al arrebatamiento. Se menciona también la boda, cuando 10 vírgenes están esperando al novio, y él viene por la novia. Hay un momento en que no hay que estar atento, tener reserva, tener una comunión con el Espíritu. Por lo tanto, este misterio solamente fue revelado al apóstol Pablo. Y sigue diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, los gentiles, imaginémonos el sentimiento del pueblo de Israel. Ellos siempre creyeron en un Dios único, un solo Dios, y lo dice la ley. En cambio, todos los otros reinos, las otras naciones, tenían dioses, una variedad de dioses, 20, 30, 40 dioses, los griegos, romanos, los orientales, que creían en otra realidad, creían en la reencarnación. Entonces los judíos se sentían exclusivos y únicos en creer en un solo Dios. Y ahora que aparezcan esas mismas naciones, los gentiles siendo parte del proyecto de Dios, es algo que no lo entendieron. Y por eso no entendieron también el mensaje de Jesús y le rechazaron. Y Pablo dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Siempre se escucha decir a cristianos que andan descarriados, que andan lejos, yo soy hijo de la promesa. O la señora es hija de la promesa. Hermano, tal vez Dios lo sabe, pero es distinto estar dentro que estar fuera. Es distinto. Sigue diciendo, hermanos, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Yo fui hecho ministro, dice Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. Él las vio con sus propios ojos. Por eso ese hombre nunca lo doblegaron. Ese hombre fue determinante, porque él vio con sus propios ojos. Él escuchó palabras inefables con sus oídos. Un hombre hecho para estas circunstancias. Se le reconoce como el gran hombre de la doctrina cristiana. El apóstol a los gentiles. Dice, a mí, cierto, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido.
desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Dispensación del misterio. Dispensación es un tiempo del misterio. Ese es el tiempo de dispensación del Espíritu Santo. La iglesia está dentro de la dispensación del Espíritu Santo. Recuerden, Jesucristo cumplió su misión y yo os enviaré un consolador. Enviaré a alguien que los llevará a conocer la verdad, el Espíritu de verdad. Y esa es la dispensación. Ese era lo que estaba escondido. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, o sea, el impacto que iba a tener es esto. Era tan grande, ¿cierto? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí comienza la iglesia. La iglesia no está en el Antiguo Testamento. La iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo. Y es algo, hermanos, que cuando uno logra ver, logra distinguir, Señor, tu misericordia es grande, tu amor es grande. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, tú llamaste? ¿Le has hecho esa pregunta al Señor? ¿Por qué te acordaste de mí? ¿Por qué te rebelaste? Habiendo miles de millones, ¿por qué te manifestaste a mí? Hermano, es bueno meditar, pensar en el amor de Dios, y Dios va a ir revelando. Aprovecha estos tiempos de dificultad para el mundo, pero son tiempos tan valiosos para la iglesia recluida, la iglesia. Ahora entendemos que dependemos realmente de Dios, y estamos en sus manos. Y dependemos del Señor. Sigue diciéndonos, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso, seguridad y acceso con confianza por la fe en Él. O sea, ya no hay obras, ya no hay méritos, sino que está toda nuestra seguridad en Él. Tener acceso. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermano, es tan importante no desmayar. Se escucha, hermano, mucho hoy en día, cómo la iglesia está siendo arrastrada por estas situaciones. Y ver que la fe no era tal. No era tal. Y, hermano, tenemos que estar alerta a los acontecimientos hoy en día. Las cosas corren rápido, los descubrimientos rápidos, la ciencia, la inteligencia artificial, todo está rapidísimo. Y a veces confunde. Sigue diciéndonos el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Miren, la familia en los cielos. ¿Cuál es la familia que está en los cielos? Los santos que ya partieron, hermano. Eso es nuestra familia. Y esta nos están esperando. Y en la tierra, los santos que ahora. Acostúmbrate a imaginar que tú eres un escogido y estás cubierto por la sangre de Jesús, lo que significa que eres santo a los ojos de Dios. Cuando tú tomas en cuenta y tomas peso a esto, tu mente debe comenzar a cambiar y vivir como un hijo del Rey.
como un hijo, separado para la obra. Y esto no es mérito, no es un esfuerzo grande, no. Sigue hablándonos el apóstol, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren la promesa, hermano, ser llenos de la plenitud. ¿Crees que podamos ser llenos de la plenitud, hermano? La plenitud de Dios, ser pleno. Sí, amén, hermano. Pero para eso tú sabes cómo debe estar tu vida, llenos de la plenitud de Dios. Un hombre obediente, un hombre útil para el Evangelio, un hombre que no tranza con el enemigo, un hombre probado a sol, a lluvia. Y vaya que estos profetas y los apóstoles de los cuales hemos estado hablando fueron hombres probados y capacitados, hombres puestos a prueba y que no dudaron ni vacilaron en servir al Señor. Y Dios quiere esos hombres hoy en día en que arrecia el enemigo. Y fuerte, hermano. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por todos los siglos. Hermano, hemos hablado de que nuestra mente debe ser abierta, liberada de todas aquellas limitaciones que nuestra propia experiencia, nuestro pasado o el mundo nos encierra. Estamos viviendo una vida, si vivimos esta vida con el Señor, es una vida plenamente rica, aún en las dificultades, aún en los momentos difíciles. Así que, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ellos cumplieron. Hoy en día están los evangelistas, pastores y maestros. Sí. Así que no nos equivoquemos en que los tiempos eran otros. Es más, en una oportunidad Jesucristo le dijo a los fariseos, fue claramente, que Él no había venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido, dijo, para abrogar la ley y los profetas. Y de eso se toman algunas corrientes cristianas, entre paréntesis, el adventismo, para seguir con el día sábado, seguir con la circuncisión, seguir con algunas fiestas, seguir con una alimentación de acuerdo a lo que establecía Levítico. Hermano, o sea, Jesucristo no vino para abrogar la ley, no, porque tenía que cumplir su función en la dispensación del Padre. Lo otro, cuando vemos al rico y Lázaro, el rico y Lázaro en el seno de Abraham, el ruego del rico le dice al padre Abraham que le pedía que algunos de los que estaban ahí fueran a la tierra a compartirlas, porque él tenía 5 hermanos, tenía familia, para que no vengan donde yo estoy a sufrir. ¿Cuál fue la respuesta del padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. O sea, todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento, todavía no estaba el ministerio de los apóstoles. Entonces, la dispensación es así, entender los tiempos. Tenían a Moisés, que representa la ley, y los profetas. Busquen respuestas ahí. Por lo menos, hermanos, tenemos que tener la claridad de ubicarnos en los tiempos. Hoy son los tiempos finales. Los tiempos ya habían sido anunciados.
Por lo tanto, cualquier mensaje de un apóstol que salga por ahí, o de un profeta o de una profeta, ojo, ojo hermano, porque puede ser alimento contaminado. Aquí tenemos la palabra, la más hermosa palabra. Pablo, el apóstol, nunca consagró apóstoles. Podía haberlo hecho con Timoteo, con Tito, discípulos, con Silas, con Lucas, que fueron sus ayudantes. No. Él dijo, yo soy el último de los apóstoles. Por lo tanto, hermano, es importante tener claridad al respecto. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro, ellos cumplieron ya su función, ahora están los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Queda claro, hermano? Y ahí es donde tenemos que pedir la unción. Si tú quieres servir al Señor, pídele al Señor claridad, revelación. Entra en la palabra, busca la palabra, pide espíritu de discernimiento. Porque ahí hay mucho trabajo, hay mucho, mucho, y Dios de seguro que te lo va a dar. Así que, hermano, eso es lo que quería compartir sobre el ministerio de los apóstoles y los profetas. Luego estudiaremos los otros tres, evangelistas, pastores y maestros. Y de esos hay mucho trabajo que realizar. Pídele al Señor que te use. Amén. Amén. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es revelada. Gracias, Rey de los cielos, porque tú eres fiel, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, mi Señor. Seguiremos buscando más de ti. Seguiremos siendo instruidos por tu palabra. Une tu iglesia, Señor, en estos tiempos difíciles. Que tu Espíritu Santo sea actuando, Señor, en cada uno de nosotros. No permitas el relajo. No permitas, Señor, que tu iglesia duerma. Oh Dios, este es tiempo para probar a los fieles. Por eso, Señor, danos obediencia, danos sometimiento, danos, Señor, eso que necesitamos, Señor, de ti. Don de servicio. Queremos servirte. Gracias, Rey de los cielos. En tu santo nombre oramos. Amén. Gracias, Señor. Nos seguiremos en esta plataforma. Próximo domingo, mensaje de nuestro Dios. Y, hermanos, saboreemos esto de los últimos días, los últimos tiempos. Es algo que palpita, algo que se siente, hermano. Ya el rey viene, el novio viene por su amada iglesia, por su novia amada. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones. Amén.